Tenemos al doctor Néstor López, quien es licenciado en Sociología, candidato a doctor en Ciencias Sociales y coordinador de proyectos de equidad y educación en Sitial UNESCO. Es también coordinador de programas del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación y consultor en diversos organismos nacionales e internacionales en análisis de mercado, de trabajo y de pobreza. Él también es profesor titular de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, en Argentina, y profesor titular de la UBA, profesor invitado también de otros centros, como en Managua, en San José de Costa Rica, y ha sido profesor titular en OEA y en el Instituto de Desarrollo Económico y Social en el IDES. Bueno, tiene múltiples publicaciones y afortunadamente casi todas están en línea, de tal manera que podemos descargarlo, inclusive uno de los libros, digamos, últimos publicados por él pueden también descargarse, al igual que su estudio sobre primera infancia en Argentina, que es también bastante reciente. Tiene otras publicaciones en coautoría con Juan Carlos Tedesco, y ha publicado y ha sido coordinador de otros equipos, digamos, para varias evaluaciones y de carácter, digamos, ya regional. Nos da muchísimo gusto tener con nosotros, y es un honor tener con nosotros al doctor Néstor López. Néstor, adelante. Hola, buenos días, espero me estén escuchando bien. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada quiero agradecer especialmente la invitación de Norma de participar de esta actividad. Y bueno, agradezco también que se hayan acercado a las salas, que se hayan contactado. Me parece que tenemos aquí la oportunidad para poder dialogar tranquilos, tenemos un tiempo razonable. Yo organicé una pequeña conversación que pone el énfasis en tratar de pensar un poco el tema de lo que es las políticas públicas orientadas a la primera infancia, con un énfasis en lo que tiene que ver con el componente educativo. Pero me parece que cuando hablamos de primera infancia es fundamental hablar de pensar en claves de integralidad. De modo que mi presentación estará organizada en torno a algunas ideas que tienen que ver con definir un poco los paradigmas que se están discutiendo en la región en este momento en términos de primera infancia, tratar de tomar posición frente a ellos, tratar de ver cuáles son los elementos que configuran las coordenadas de dónde generar una política orientada a la primera infancia, y terminar pensando algunos elementos que tienen que ver con definiciones más concretas de políticas tanto a nivel macro como a nivel micro. Y cuando digo a nivel micro estoy pensando ahí sí, tal vez en una institución educativa o una institución de atención integrada a la primera infancia. El primer punto a destacar, que me parece que es fundamental, es la idea de que en este momento, ustedes saben, el tema de la primera infancia está absolutamente metido en la agenda de las políticas públicas. Todos los organismos internacionales en general enfatizan la necesidad de orientar las acciones hacia la primera infancia. Lo mismo pasa con los gobiernos en sus agendas públicas, las organizaciones de la sociedad civil. O sea, en este momento hay un muy buen momento en el sentido de, estamos viviendo un momento sumamente interesante en el sentido de todos invitan a poner la mirada en la primera infancia, y por consiguiente yo creo que como resultado de esto va a haber un gran fortalecimiento de las instituciones y de las prácticas orientadas a la primera infancia. Ahora, este consenso que hay, en el cual difícilmente alguien hoy se niegue a priorizar, orientar recursos a la primera infancia, este consenso se diluye cuando nos preguntamos por qué hay que trabajar con la primera infancia. Cuando surge la pregunta de desde dónde se invita a priorizar la primera infancia en el campo de las políticas, ahí aparecen discusiones, ahí aparecen tensiones, y ahí aparece básicamente tres grandes posicionamientos.
Podemos decir, la primera línea pone el énfasis en la dimensión económica. Ella hizo referencia a Norma ya en la presentación de apertura. Un trabajo que es fundante de toda esta línea, o que por lo menos la consolida fuertemente, que son la tesis de este premio Nobel de Economía de Heckman, donde él demuestra que por cada dólar, digamos, que se invierte en la primera infancia significa una recuperación muy importante para el conjunto de la sociedad cuando este niño se convierta en un joven, en un adulto. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que la inversión en la primera infancia está justificada o está orientada, sostenida, de una racionalidad económica donde se sostiene que la tasa de retorno, o sea, la cantidad de recursos que recupera la sociedad cuando invierte bien en la primera infancia, va a ser muy alta. O sea, hay una racionalidad de rentabilidad, una racionalidad de retorno, una lógica absolutamente económica que está presente en muchos de los discursos que hoy se instalan sobre la primera infancia en la región. Me parece que ese es un punto que hay que tener claro, hay que conocerlo, hay que saber cuál es la racionalidad que está detrás. ¿Por qué es rentable? Porque ese joven, ese niño, se va a convertir en un adulto que seguramente va a ser un adulto más productivo, y también porque ese niño se va a convertir en un adulto que seguramente va a tener prácticas menos disruptivas en la sociedad. Cuando Heckman dice por dónde viene la rentabilidad, incluso hasta hace referencia a la idea de se gastará menos en cárceles, por ejemplo, porque estos jóvenes estarán mejor socializados. O sea, ahí hay una concepción de pensar en la primera infancia como una práctica absolutamente preparatoria de un adulto productivo y preventiva en términos de evitar adultos disruptivos y convertirlos en adultos más gobernables. La segunda línea, que en este momento coexiste en la región, en el debate y desde donde se justifica la política pública, es aquella que tiene que ver con una derivación de las neurociencias, ¿no? O sea, quedó demostrado que en los primeros años de vida, fundamentalmente en los primeros 3 años, se habla de los primeros 1000 días, la maleabilidad, digamos, neuronal de los sujetos es máxima y por consiguiente es un espacio de intervención sumamente rico. Obviamente eso nadie lo discuta y creo que es fundamental tener en cuenta eso. El problema, digamos, hay una segunda lectura que hay detrás de esto y es una especie de provocación al campo de la pedagogía, donde se nos dice que las prácticas que hoy estamos teniendo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo infantil, estimulación temprana y demás, son mínimas en relación con el potencial que tiene el cerebro de un niño. O sea, de alguna manera nos está diciendo, se está haciendo una gran subutilización del espacio de construcción del niño que hay en esos primeros años por no tener plena conciencia de cuán maleable y cuánto potencial hay allí. De alguna manera, detrás de este posicionamiento aparecen algunas recomendaciones que tienen que ver con, bueno, entonces tenemos que trabajar más agresivamente en estos primeros años de vida porque hay una gran oportunidad ahí que estamos desatendiendo. Y nuevamente la preocupación que hay detrás de esto es, tenemos ahí un espacio vacante en el cual si trabajamos bien vamos a lograr estos jóvenes más productivos y vamos a lograr estos jóvenes y adultos más gobernables. O sea, uno podría decir estas dos primeras líneas de trabajo, estos dos primeros paradigmas que se enfrentan en la región en este momento, que tienen que ver con desde dónde se recomienda establecer una política orientada a la infancia, tanto la visión que está, digamos, inspirada en la economía como aquella de las neurociencias, lo que ponen el énfasis es en una gran oportunidad para la construcción de un adulto. O sea, no es el niño, la niña, el sujeto de interés, sino que la niñez es una gran oportunidad para la construcción del adulto, que sí es el sujeto de interés de esas políticas, ¿no? Un adulto gobernable, un adulto productivo. La tercera línea, a la que siento que estamos todos más cerca, tiene que ver con la idea de el niño como sujeto de derecho. O sea, hay que hacer políticas públicas orientadas a la infancia porque los niños son sujetos de derecho, esto es por derecho. Los estados tienen una obligación, un compromiso de garantizar los derechos a la infancia, por consiguiente hay que trabajar, hay que orientar recursos a la infancia, aunque no sea rentable, aunque no sea el momento adecuado, independientemente de las consideraciones que uno podría decir que ponen sobre la mesa los otros paradigmas, sí o sí tiene que ser prioridad, como es prioridad todo sujeto, por el simplemente hecho de que los niños también son sujetos de derecho. O sea, me parece que ahí es importante tener en cuenta que coexisten estos tres paradigmas
porque uno encuentra una especie de convergencia de discursos, uno encuentra sentado en las mismas mesas públicas sujetos que están hablando desde un mismo lugar, desde un lugar o desde el otro. Y si bien hay un espacio de encuentro, ¿no? Acabamos de publicar nosotros en el sitio un documento que trata de analizar esto, y si bien uno encuentra que incluso en aquellos organismos que más incidencia tienen en la construcción de la agenda regional, como son UNICEF y demás, aparecen en algunos textos alguna referencia a la tasa de retorno, alguna referencia a la maleabilidad neuronal y la idea de oportunidad, lo que uno sabe es que hay un punto en que estos discursos son incompatibles. Y entonces, de alguna manera, uno podría decir, exagerando la imagen, no es que todos vamos hacia el mismo lado, no es que todos somos amigos, sino que hay un punto en el cual va a haber tensiones, va a haber discursos, va a haber conflicto, y es un campo en el cual estamos luchando todos por establecer una definición de por qué la primera infancia como fundamental. Insisto, nosotros, tanto desde el CIPI, desde el trabajo que hacemos en el IPE y demás, claramente nos posicionamos en esta tercera línea que tiene que ver con entender a la relevancia de la infancia simplemente porque los niños son sujetos de derechos. Esto me lleva al segundo punto que quería desarrollar con esto, que es ¿qué significa incorporar una mirada de derechos en una política pública? Me parece que todos más o menos estamos impregnados de esto, el debate ya es muy rico, ya es mucho lo que se ha dicho. Claramente la Convención Internacional de los Derechos del Niño marca un hito en esta referencia, en el sentido de que incorporar una perspectiva de derecho en el diseño de una política pública inevitablemente nos lleva a poner la mirada en un entramado de discursos y de normativas y de instituciones del campo internacional y del campo nacional, en el cual la Convención define claramente, por un lado, cuáles son los contenidos de estos derechos en la infancia. Es fundamental tener en claro concretamente qué es de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos, y por otro lado, la Convención define cuáles son las obligaciones de los Estados por cada uno de esos contenidos. O sea, hablar de perspectiva de derechos significa, por un lado, que los sujetos son sujetos de derechos y el Estado asume el compromiso de garantizar esos derechos. Lo que nos dice la Convención cuando hablamos en particular de la infancia es cuáles son concretamente los derechos que deben ser garantizados. El texto de la Convención, en ese sentido, sabemos que es un texto rico, que implica una mirada integral de la infancia, una mirada en la cual uno podría decir serían escasos los espacios que quedaron desatendidos de esta visión de los derechos civiles, de los derechos a la identidad, derecho que tiene que ver con el bienestar, con la educación, la salud, la protección especial. O sea, de alguna manera los distintos capítulos de la Convención van recorriendo el conjunto de los derechos que uno diría son fundamentales para la infancia. De todos modos, a mí me parece que cuando uno lee más en detalle la Convención, o en todo caso, cuando uno piensa más en detalle qué implicancias tiene apropiarse de la perspectiva de derechos en el diseño de una política pública, hay dos elementos que me parecen fundamentales. En primer lugar, la incorporación de la perspectiva de derechos en general, y obviamente la incorporación de la Convención, o sea, como pensando en la infancia, tiene un primer quiebre, que es un quiebre político, que es esta redefinición de la relación entre Estado y ciudadanía, si hablamos de derechos en general, o la redefinición de la relación entre el Estado y la infancia, cuando hablamos de los derechos de la niñez y cuando hablamos de la Convención. ¿En qué consiste esa redefinición? Esto que hice referencia antes, a esta idea de la relación del Estado con el sujeto es una relación de garante de derechos. La relación y el sujeto es, frente a ellos, el sujeto de este derecho, quien tiene que desplegar, vivir plenamente esos derechos. Hay una idea de responsabilidad, una idea de obligación del Estado que rompe con una tradición histórica en la cual la relación del Estado con los ciudadanos era una relación absolutamente más arbitraria, de protección desde un lugar de asistencialismo, desde la compasión y demás. Y en este sentido es fundamental la idea de que el sujeto tiene derecho, esos derechos son exigibles y el Estado tiene la obligación de responder por la garantía de esos derechos. Ahí hay un quiebre fundamental que aparece cuando uno incorpora la perspectiva de derechos en general en el diseño de la política pública y que se consolida en este caso con respecto a la infancia a través del texto de la Convención. Y la Convención instala un segundo quiebre que a mí me parece fundamental y al que hizo también referencia Norma en la introducción, en la presentación inicial, y es esta idea de la Convención implica un quiebre cultural. ¿Y cuál es ese quiebre cultural? Redefine la relación entre el mundo adulto y el mundo de la niñez y el de la infancia. O sea, y ahí ese es un elemento fundamental que tenemos que
analizar en qué medida nuestras sociedades se están apropiando de eso, porque eso es un elemento clave para redefinir una política que tenga que ver con la infancia. Desde dónde el adulto mira al niño, desde dónde el Estado, que además el Estado tiene una concepción claramente adultocéntrica, podríamos profundizar en esta idea luego del Estado adultocéntrico, desde dónde el Estado mira al niño, y aquí lo que tenemos que pensar es esta idea de el niño como un sujeto que está viviendo un momento pleno de la vida, como un sujeto pleno de derechos, y que no debe ser minimizado y tampoco debe ser visto como fue visto históricamente la niñez, la adolescencia e incluso la juventud, como algo así como, bueno, como una época que inevitablemente hay que transitar para llegar a la adultez, que es el momento pleno de la vida, digamos, ¿no? O sea, históricamente el niño ha sido visto como un adulto en construcción y por consiguiente la relación que se construyó históricamente con el niño y con el adolescente ha sido una relación claramente encausadora, una relación claramente represora de todo aquello que aleje al sujeto de aquel adulto esperado, de aquel adulto que la sociedad desea, de este ciudadano ideal que la sociedad desea. Históricamente la relación hacia la infancia fue una relación de encauzamiento y de represión, cuando digamos que en este momento lo que estamos viendo es la convención y la incorporación de una mirada de derechos nos invita a una relación con la niñez y con la adolescencia totalmente diferente, basada en la idea de la infancia, la niñez en general como un momento de pleno despliegue de opciones, de oportunidades y de pleno disfrute de los derechos. Entonces, de alguna manera, hablar de derechos, más allá de pensar en cada capítulo de la Convención, nos dice básicamente esta idea. Hay un quiebre político que redefine la relación del Estado con la ciudadanía, eso la mirada de derechos en general, y en el caso de la infancia, de la Convención, la relación del Estado con la infancia, y por otro lado hay un quiebre cultural que redefine la relación del mundo adulto con el mundo infantil. Dicho estas cosas, paso a un tercer punto que me parece importante, que tiene que ver, bueno, entonces, ¿cómo queda delimitado el campo de una política pública cuando pensamos esta mirada de los derechos? O sea, ¿cuáles son las coordenadas desde las cuales uno piensa una política desde esta perspectiva? ¿Cuáles son los elementos que deberían estar presentes en esta política? Yo tengo aquí presente unos 6 más o menos, pero que obviamente es una lista que podríamos ampliar. En primero, como lo dije antes, la infancia vista como un momento vital, altamente valorado en sí mismo, o sea, no la infancia como un tránsito hacia la adultez, sino la infancia como la primera infancia también, y en particular como un momento pleno de la vida, como un momento que debe ser vivido con pleno goce de los derechos. O sea, eso es un elemento que toda política orientada a la primera infancia lo tiene que tener en cuenta, tiene que partir de esa premisa como una premisa fundamental. La segunda, esta idea que también ya está destacada, que es el niño como sujeto de derecho. O sea, inevitablemente una política tiene que asumir ese principio. Frente al niño, el Estado, que es el garante del derecho, no tiene ningún derecho, el Estado solo tiene obligaciones, los derechos los tiene el niño, y en esa relación, eso lo vamos a ver después, cuando pensemos cómo se da la relación entre un agente del Estado con una familia, con un niño. ¿Qué quiere decir esto de que el agente está del lugar del garante y el niño está del lado del sujeto de derecho? O sea, eso es fundamental porque también en el diseño de una política orientada a la primera infancia, este elemento debe ser considerado. Un tercer elemento que es sumamente rico, que está planteado en el texto de la Convención y que la mayoría de las leyes de protección integral se lo apropiaron porque es realmente relevante, es la idea de que la familia es el espacio privilegiado de realización de los derechos del niño. O sea, el Estado garantiza los derechos del niño, el pleno ejercicio de los derechos de un niño, ofreciéndole a su familia la posibilidad de que la vida de este niño en su familia sea una vida digna, sea una vida plena. O sea, el Estado no actúa directamente con el niño, sino que el Estado interviene en la familia, garantizando las condiciones para que esta familia se convierta en el espacio privilegiado para que el niño haga un pleno ejercicio de sus derechos, para la realización de los derechos. O sea, la relación entre Estado e infancia mediada por la familia. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque toda política orientada a la infancia es una política que en última instancia lo que está haciendo es ofrecerle a las familias la posibilidad de que esta familia, a cada niño, le garantice la mejor vida posible con un pleno ejercicio de sus derechos. Otro elemento que es en el que me voy a detener luego, porque me parece fundamental, sobre todo si queremos pensar, incorporar la idea de equidad en las políticas de primera infancia, es el principio de no discriminación, ¿no? O sea, lo dejo mencionado acá, no lo retomo ahora porque es en el que quiero concentrarme a partir de unos minutos. El principio de no discriminación
de lo que nos está hablando es eso, básicamente es inadmisible cualquier forma de discriminación por cualquier motivo en la relación que el Estado establezca con cada familia, con cada niño. Insisto, retomaré esto en detalle. Y luego quedan dos que son puntos específicos de la Convención y que a mí me parece que son fundamentales. Uno es la idea de interés superior del niño, tema discutido, tema debatido, pero que cuando pensamos en educación, por ejemplo, es fundamental pensar que las políticas educativas, las prácticas educativas, si pensamos en las instituciones de protección integral, de desarrollo infantil y demás, hay múltiples actores que tienen que ver con la familia, con los niños, con los docentes, con los directivos, con personal, con funcionarios y demás. Son muchos los actores que se acercan a esa práctica de lugares diferentes y con intereses diferentes y que en muchos casos esos intereses pueden entrar en conflicto. Bueno, es fundamental que a la hora de analizar, de buscar soluciones a esos conflictos, se tenga en cuenta que el interés superior del niño. O sea, frente a este conflicto de intereses hay uno que no se pone en discusión. Cómo encontramos una solución a todos los conflictos que puedan aparecer en las distintas relaciones que se dan en torno a las prácticas de garantía de derechos de los niños, cómo hacemos para que los diferentes conflictos que se dan de intereses no pongan en duda el interés superior del niño. Y el otro punto que me parece que también es un desafío muy fuerte, sobre todo cuando hablamos de primera infancia, tiene que ver obviamente con el derecho de los niños a ser escuchados, cómo incorporamos la voz de los niños en el diseño de una política. Y sobre todo cuando estamos hablando de primera infancia, ¿no? O sea, cómo uno invita a que se haga el esfuerzo de incorporar la voz de los niños en cualquier momento de su ciclo vital, aún desde la primera infancia. Obviamente el desafío es cómo, qué significa eso, qué prácticas, qué institucionalidad, qué mecanismos y de qué modo se genera esa escucha, qué significa instituciones que escuchan a los niños, pero me parece que ese es un debate que nos tenemos que dar porque enriquecería plenamente el diseño y la construcción de una política. Me centro ahora entonces sí en pensar una política de equidad, ¿no? Pensar prácticas equitativas orientadas a la primera infancia, tomando la idea del principio de no discriminación, porque me parece que es el lugar fundamental desde donde uno puede retomar esta idea. Los estados de nuestros países, todos los países de la región han incorporado la convención y la gran mayoría han avanzado en la reforma de sus normativas y demás, asumen el compromiso, ¿no? Todos los países de la región asumieron el compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos a sus niños. Definen entonces un compromiso que de alguna manera llega a todos, un compromiso universal. Todos los niños son sujetos de derecho y el Estado tiene responsabilidad ante la totalidad de las niñas y niños de su país, pero asume ese compromiso en un universo que es sumamente heterogéneo. O sea, tenemos el universo de la infancia, las situaciones en que viven las familias de estos niños es extremadamente heterogénea y el Estado asume frente a todas esas familias un compromiso igual, que es el de garantizar el pleno ejercicio de los derechos a esos niños. El gran desafío es precisamente cómo avanzar hacia una política que garantice este ejercicio de los derechos en contextos tan heterogéneos. En primer punto, me parece importante tratar de entender de dónde viene esta gran heterogeneidad. Uno podría decir hay dos grandes ejes que definen la heterogeneidad de situaciones que hay en nuestro país. A mí me parece muy ordenador, muy útil en este punto tomar esta idea de los dos grandes ejes organizadores del espacio del campo social, como son por un lado la desigualdad y por otro lado la diversidad, ¿no? O sea, por un lado hay gran desigualdad. Los países de América Latina son los países extremadamente desiguales. No necesariamente vivimos en países pobres, son pocos los países de la región que podríamos decir que son países pobres, sino que lo que son países con mucha pobreza, pero esta mucha pobreza tiene que ver con que por otro lado hay mucha riqueza, hay una gran concentración de la riqueza, por lo cual países que si tuvieran pautas de distribución de la riqueza más justas, serían países que estarían realmente en condiciones de reducir significativamente o erradicar la pobreza. Insisto, en general nuestros países son países con mucha pobreza, pero que es el resultado de una gran concentración de la riqueza que hace que la desigualdad en nuestros países sea realmente importante. Aun cuando la CEPAL viene mostrando en sus informes que en la última década y media,
esta desigualdad se ha reducido levemente y sobre todo el modo en que se ha podido sobrellevar la crisis esta mundial económica, que América Latina quedó en un lugar de privilegio. Aun cuando podemos considerar que estas desigualdades son menores, lo cierto es que vivimos en sociedades extremadamente desiguales. Entonces, por un lado está la desigualdad como un gran desafío cuando uno piensa en una política de garantía de derechos, que implica garantizar el pleno ejercicio de los derechos a los niños que están en los distintos puntos de la estructura social, desde los puntos más bajos hasta los puntos más altos.